Buenas tardes, apreciados estudiantes, continuando con más de acentuación. ¿Qué es el acento? En este momento vamos a determinar qué es el acento. El acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba de una palabra. Se corresponde, por tanto, con la sílaba tónica de la palabra. Entonces, el acento en las palabras siguientes, en el caso del libro, aire, reloj, el acento o sílaba tónica lo vamos a encontrar en el primer ejemplo en li, en el segundo en ay, en el tercero en lo. Allí está el acento o la sílaba tónica. Atendamos que en español se mencionan claramente tres tipos de acentos. El acento prosódico, lo voy a resumir, es el que no se marca, pero es el que está presente en la palabra, pues es la sílaba tónica. Es la mayor elevación de una voz con que se pronuncia una sílaba determinada de una palabra. Es el acento que solo se distingue por el fuerte sonido de la sílaba tónica. Veamos el ejemplo, martillo. Aquí tenemos dos sílabas átona y una tónica. En el caso mencionado, la sílaba tónica es ti, martí, porque ahí está la mayor elevación de la voz. Continuemos. Luego tenemos el acento ortográfico, que es el que se marca o es el que nosotros conocemos o vemos realizado con la tilde. El acento ortográfico es el que se dibuja sobre la vocal de la sílaba tónica mediante una rayita oblicua que se llama tilde. Ahora bien, ¿cuándo vamos a colocar tilde y cuándo no? ¿Por qué algunas palabras llevan y por qué otras no? Porque ellas se someten a reglas para las palabras simples, pero también para las palabras compuestas. Por eso escuchamos, y eso es importante que lo tengamos claro, acentuación de palabras simples, acentuación de palabras compuestas, e incluso a veces escuchamos acentuación de palabras compuestas o reglas especiales. Ahora bien, en el caso de las palabras simples, ellas se someten a ciertas normas. Les recuerdo, las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobresdrújulas. Para ellas, entonces hay ciertas reglas muy conocidas. Si la sílaba tónica recae en la última, aquí, en la última sílaba, si la acentuación tónica está aquí en la última sílaba, entonces allí tenemos una palabra aguda. Ah, pero ¿por qué esta palabra aguda se le marca la tilde? Porque termina en S. Todas las agudas terminadas en S o en N o vocal se le coloca tilde. Cortés termina en S, entonces se le marca tilde. Veamos el ejemplo de árbol. ¿Qué sucede con árbol? Árbol tiene dos sílabas, ar y bol. ¿Dónde recae la sílaba tónica? En ar. Por lo tanto, la sílaba tónica no está ya en la última, como en el caso de Cortés, sino en la penúltima sílaba. Por lo que vamos a las reglas que se usan para la acentuación ortográfica de las palabras graves. ¿Qué dice? Que las palabras graves terminadas en cualquier consonante que no sea N o S se le marca tilde. Esta es una palabra grave que termina en L, por lo que se le marca la tilde. Veamos el caso de médico. Médico, la sílaba tónica es me, o sea que no está ni en la última sílaba ni en la penúltima sílaba, sino en la antepenúltima sílaba, la sílaba tónica. ¿Qué dice la regla? Que todas las esdrújulas llevan tilde. Igual ocurre con las palabras sobresdrújulas, que tienen la acentuación en la trasantepenúltima sílaba, como en el caso de dígaselo. También se le debe marcar tilde. Todas las sobresdrújulas llevan tilde. Acentuación diacrítica. La acentuación diacrítica es conocida como el acento distintivo, para diferenciar dos palabras que se escriben iguales, pero que ejercen función gramatical distinta. Veamos el ejemplo. Tú eres un extraordinario tío. Y luego tenemos trae tu martillo y el serrucho. Si ustedes observan
aquí tenemos el uso de un tú y aquí tenemos el otro uso de tú. Pero veamos la oración, leámosla. Comprendamos lo que la misma nos dice. Tú eres un extraordinario tío. Ese tú hace referencia a persona. Trae tu martillo y el serrucho. Este tú hace referencia a posesión. Por lo que este tú y este tú cumplen funciones gramaticales distintas. Y es allí donde entra la acentuación diacrítica para diferenciar entre un tú pronombre y un tú adjetivo. ¿Qué dice la norma? Que cuando es pronombre se le coloca tilde. Cuando es adjetivo no se le marca tilde. Y así tenemos varios casos de acentuación diacrítica que sería importante que investiguemos un poco más sobre el tema. Las concurrencias vocálicas. Y aquí vamos a ver tres aspectos que son el dictongo, el hiato y el triptongo. Ya el dictongo lo vimos en la grabación anterior, pero recordemos, el dictongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Hablamos de concurrencia vocálica porque a la hora de escribir la palabra hay una vocal al lado de la otra o hay más de una vocal al lado de otra vocal. Eso da lugar al dictongo, al triptongo y al hiato. Cuando las concurrencias de dos vocales se mantienen en una misma sílaba, entonces tenemos un dictongo como en los casos que estamos viendo. Fuente, aquí hay la concurrencia de la U y la E. A la hora de dividir en sílaba, se mantienen unidas. Igual en el caso de ruido, igual en el caso de peine. Veamos ahora el hiato. ¿Qué ocurre con el hiato? Ocurre cuando las vocales forman sílabas distintas. Es decir, que a la hora de la escritura vamos a encontrar una concurrencia vocálica entre O y E. A la hora de pronunciarla, quedan en sílabas distintas. Ro hace una sílaba y E hace otra sílaba. Eso se llama hiato. Ahí tenemos el caso de María, poeta y albahaca. En estos casos, entonces, tenemos lo que nosotros conocemos como hiato. Y es importante que observemos algo. Aquí sí me voy a detener un poco, pues eso no lo vimos en la grabación anterior. Observamos que si hay unión de dos vocales abiertas, por ser consideradas vocales fuertes, ellas se van a separar a la hora de pronunciar en sílabas distintas. Pero veamos el siguiente caso. Acá tenemos una vocal cerrada más una abierta. Pero a diferencia del dictongo, en el hiato, la vocal cerrada, fuerte. Fuerte más fuerte no pueden estar en la misma sílaba, por lo que se separan, dando lugar a un hiato. Triptongo. El triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Aquí tenemos el caso de Paraguay y limpiáis. Observemos lo que ocurre en el caso del triptongo. Si bien son tres vocales en una misma sílaba, ellas cumplen ciertos requisitos o ciertos aspectos que hay que considerar. Primeramente, la primera vocal es cerrada, la última vocal es cerrada, la del medio es abierta. Eso en ese caso, primero cerrada, abierta, cerrada. Luego también tenemos que ver que la sílaba, el acento recae en la vocal abierta. Eso permite la formación de un triptongo. Acentuación de palabras compuestas. Hay cuatro formas o cuatro reglas especiales para la acentuación de palabras compuestas. Tenemos acentuación de palabras compuestas escritas sin guión. Se comportan a efecto de acentuación gráfica como una sola palabra y por lo tanto siguen las normas generales de acentuación ortográfica, independientemente de cómo se acentúen sus componentes por separado. Pero atendamos los ejemplos. Aquí tenemos busca más pies, palabra o elementos por separado. Cuando tú lo unes, busca pies, se somete a la norma general de acentuación ortográfica. Al pronunciarla, busca pies, tenemos una
palabra que aquí le recae el acento en la última sílaba, por lo tanto se le coloca tilde porque termina en S. Pero veamos el caso de décimo séptimo. Como palabra simple, en este caso, décimo como palabra simple tiene tilde, séptimo como palabra simple tiene tilde. Al unírsele, uno mantiene el acento. En el caso este sería el último, décimo séptimo. Sigamos. Acentuación de palabras compuestas escritas con guión. Acá ocurre algo distinto. Las palabras compuestas escritas con guión entre sus componentes conservan la acentuación fonética y ortográfica que corresponde a cada uno de ellos. Es decir, si teórico como palabra simple y práctico como palabra simple, ambas tenían acento ortográfico, entonces al formar una palabra compuesta unida por guión, van a mantener la acentuación que como palabra simple tenían. Franco, alemán, igual. Franco no tenía acento ortográfico. Por lo tanto, al formar la palabra compuesta por guión, no se le va a agregar. Acentuación de palabras compuestas por una forma verbal y un pronombre. Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las normas generales de acentuación. Atendamos, tenemos mírame, dámelo y dígaselo. Mírame, la palabra mira se le ha unido el enclítico me. Dame se le ha unido el enclítico o da, puede ser me, lo. Dígaselo, la palabra diga se le ha unido el enclítico se y lo. ¿Qué nos dice la norma? Que siguen las reglas generales de acentuación. En el caso de mira, era grave. Al agregársele el enclítico me, se convirtió en esdrújula, por lo tanto se le coloca la tilde porque todas las esdrújulas llevan tilde. Y así pasa igual en dámelo y en dígaselo. Acentuación de palabras compuestas terminadas en mente. Los adverbios terminados en mente son una excepción a la regla general de palabras compuestas, ya que tienen dos acentos fónicos, uno en el adjetivo y otro en el elemento compositivo. Atendamos. Tenemos en el caso de fácilmente y felizmente. Fácil como palabra simple lleva acento ortográfico. Feliz como palabra simple no lleva acento ortográfico. Al unírsele el sufijo mente, se siguen manteniendo como se escribían como palabra simple o como adjetivo. Fácil al tener tilde, al formarse el adverbio, sigue manteniendo la tilde. Feliz al formarse el adverbio, felizmente, y no tenía tilde como elemento simple, entonces tampoco se le coloca tilde en el caso de que forme el adverbio felizmente. Palabras tritónicas. ¿Qué son las palabras tritónicas? Atendamos. Son tríos de palabras que pueden escribirse de la misma manera, pero tienen significados diferentes gracias a su acentuación, la cual puede ir en tres lugares, en la primera sílaba, en la segunda sílaba, en la tercera sílaba. Observen, tránsito, luego tenemos transito y por último transitó. Observen cómo en estas palabras podemos tener en este caso una palabra esdrújula, en este caso una palabra grave y en este caso una palabra aguda. Si observa, tránsito es el sustantivo del verbo transitar. Transito es el presente del verbo transitar y transitó es el pretérito indefinido del verbo transitar. Esto ocurre en algunas palabras y es lo que nosotros denominamos palabras tritónicas. Palabras con posibilidad de doble acentuación. Esos son otros casos interesantes de nuestro idioma. ¿Por qué existen palabras en español con dos posibles acentuaciones? La respuesta es fácil, porque estas palabras tienen dos posibles pronunciaciones correctas y aceptadas por la RAE y por tanto se pueden escribir de dos maneras, como es en el caso de afrodisíaco sin tilde y afrodisíaco con tilde. Muchas gracias, jóvenes. Estoy consciente de que hay que reforzar más sobre el material. Saludos.